Cordial saludo. Este video pertenece al Centro de Ingeniería de la Calidad y en esta ocasión quiero hablarles del concepto de potencia de una prueba de hipótesis. Es el concepto que está aquí señalado en letras rojas. Entonces recuerden que cuando hacemos una prueba de hipótesis lo que estamos es contrastando la realidad versus una muestra de datos. Que existen posibilidades de tomar decisiones correctas y existen posibilidades de error. Estas dos probabilidades que están aquí bajo el supuesto que h sub 0 es falsa son el beta y el 1 menos beta, que es la potencia de la prueba. Entre más pequeño sea el beta, pues más alta será la potencia de la prueba. En una prueba de hipótesis nosotros controlamos directamente el nivel de significancia o el nivel alfa. Acostumbramos ponerlo en 0.05. Pero mientras nuestro nivel alfa es del 5%, entonces nuestro beta puede llegar a ser hasta ese 1 menos alfa. Entonces pudiera llegar a ser hasta del 95%, 0.95. La única forma de que nosotros podamos controlar la probabilidad de error tipo 2 o el error beta es a través del tamaño de la muestra. Y para analizar esas probabilidades de beta y su complemento, que es la potencia de la prueba, pues recuerden que tenemos que estar bajo esta premisa, que h sub 0 es falso. Entonces, para dar un ejemplo, si nosotros fuésemos a hacer una prueba de hipótesis sobre un promedio, y vamos a decir, bueno, este promedio es igual a 48 versus un HA distinto de 48. De tal manera que rechazar u obtener evidencia de que h sub 0 no es cierto puede ser arriba de 48 o abajo de 48. De tal manera que una curva de potencia, ¿cierto? Una curva donde aquí va a estar la potencia, que ya sabemos que es 1 menos beta, y va a estar en función del valor hipotético, bueno, llamémoslo posible valor verdadero de mu, pues va a estar alrededor del, llamémoslo así, del 48. Entonces una curva de potencia vendría así. ¿Sí? Voy a dar otro ejemplo. En el caso que nosotros estuviéramos contrastando h sub 0, que mu es 48 versus h sub a, que mu es mayor que 48, pues la evidencia para rechazar h sub 0 estaría solo arriba del 48. Entonces una curva de potencia en función de mu pues solo se vería a partir de los valores superiores a 48, que son los que harían que h sub 0 es falsa. Son los que harían que se cumpla esta premisa, que para evaluar el error tipo 2 y la potencia, h sub 0
tendría que ser falsa. Entonces vamos a dar algunos ejemplos con Minitab. Minitab tiene una opción que dice potencia y tamaño de muestra. Entonces vamos a suponer que estamos aquí sobre una prueba para un promedio como la que estamos planteando hace un momento en el Excel, y vamos a elegir un tamaño de muestra de 15 unidades, pero él me puede hacer de una vez tres curvas de potencia. Según el tamaño de muestra la puede variar, ¿cierto? Y que nosotros queremos una, digamos, una diferencia de 0 respecto al valor hipotético que es el 48, y tenemos una desviación estándar de 2. ¿Sí? Entonces vamos a hacer aquí opciones, van a ver la curva, ¿sí? Van a ver la curva cuando la hipótesis alterna es diferente, ¿sí? Cuando la hipótesis alterna es diferente. Aquí no me permite poner el valor hipotético, sino la diferencia respecto a ese valor hipotético. Y entonces van a ver la curva de potencia. Mirenla aquí. A diferencia de lo que yo les había mostrado ahora en Excel, pues básicamente es aquí. Mira, el 48. Minitab no me muestra el 48, pero es que estuviera aquí. Una diferencia de uno más es como que este fuera 49. Y una diferencia de uno menos es como que este fuera 47. ¿Qué cosas es importante que entendamos aquí? ¿Qué cosas son importantes de entender? Entonces, vamos a copiar la gráfica para mostrarles, para resaltarles algunos aspectos. Primero, que estamos viendo la potencia respecto a la diferencia. Y en el único sitio donde no existe el concepto de potencia es cuando la diferencia es 0. Porque es como que el promedio en realidad fuese 48. Y si yo tengo una hipótesis que dice que el promedio en realidad fuese 48, ¿sí? Estaríamos bajo la premisa de que h sub 0 es verdadero y no falsa. Entonces no pudiéramos estar hablando del concepto de potencia. Quiero que noten que a menor tamaño de muestra, los valores de potencia son más pequeños. La potencia aumenta cuando aumenta el tamaño de muestra. Entonces este tipo de ejercicios me sirve para determinar cuál es el valor o el tamaño de muestra adecuado según la potencia que yo requiera a cierta distancia. Según la potencia que yo requiera a cierta distancia. Porque miren, esto cómo trabaja. Es como que estamos evaluando la probabilidad de que la prueba pueda ser engañada. A menor potencia, recuerden que esto es 1 menos beta, a mayor 1 menos beta quiere decir que beta es más pequeño. Entonces, ¿qué sucede? La prueba no será engañada cuando efectivamente el promedio sea 48. ¿Sí? Y entonces, hagan de cuenta como que hubiera una persona, vamos a decir, bueno, vamos a suponer que una persona
mide, o que el promedio de esta población es 1,80 versus que es distinto de 1,80. Pero aquí vamos a hablar que nosotros vamos a tomar la decisión con una sola persona, ¿sí? Si viene una persona que en realidad mide 1,80 a decirme que mide 1,80, pues no la voy a considerar en este concepto porque no me estaría engañando. ¿Quién me puede engañar? El que me dice que mide 1,80 y en realidad no mide 1,80. Pero ¿quién me engaña más fácil? ¿Alguien que mide 1,79 o alguien que mide 1,95 o alguien que mide 1,65? ¿Quién me puede engañar fácil, más fácil de los tres si me dice yo mido 1,80, yo mido 1,80 y yo mido 1,80? Pues lo más lógico y lo que yo espero que ustedes estén pensando es que este de 1,79 me engaña más fácil. Por eso siempre la potencia cuando estoy cerca del valor hipotético es bastante más pequeña. Es bastante más pequeña. Y si yo aquí quisiera hacer el ejercicio, pero ya cambio la hipótesis a mayor que, van a ver que el concepto de potencia solo va a estar en los valores mayores de 48, en las diferencias positivas, en las diferencias positivas. Y efectivamente, a mayor tamaño de muestra, mayor valor de potencia, ¿sí? Y cuando me alejo del valor hipotético, mayor es la potencia. ¿Por qué? Porque es más difícil que la prueba de hipótesis pueda ser engañada. Y ustedes van viendo que esto tiene aquí una asíntota en 1, porque cuando ya la distancia es muy grande, pues ya es demasiado difícil engañar a la prueba. Como que venga alguien de 2,20 m y diga yo mido 1,80. Jamás le vamos a creer. ¿Ok? Entonces si hiciéramos, por ejemplo, la curva de potencia con la alternativa menor que, pues van a ver que la potencia pues va hacia el otro lado. Mírenla aquí. Va hacia el otro lado, ¿sí? Otro asunto que puede influenciar, puede influir bastante en la potencia de una prueba. Vamos a hacerlo, perdón, acá. Es la desviación estándar de la población. La desviación estándar de la población. Miren que aquí estoy trabajando con una desviación estándar de 2. Pero si yo vuelvo a hacer el ejercicio y ya le digo que la desviación estándar es 1, seguramente que el comportamiento de la curva de potencia va a cambiar. ¿Sí? ¿De qué forma esperarían ustedes que cambie? Pues debe haber más potencia. A menor desviación estándar, menos posibilidades de engañar la prueba. ¿Cómo podemos comprobar esto? Miren, si tomamos una diferencia de -1, miren, -1, cuando el tamaño de muestra es 15, la potencia es como el 58%, cuando es 30, la potencia es arriba de 80%. Pero con la diferencia -1 y la desviación estándar 1, miren que la potencia es casi 100%. Y con 30 datos la potencia es 100%. O sea, menor desviación estándar,
me ocasiona que mi prueba va a tener mayor potencia con menos datos. Con menos cantidad de datos va a tener mayor potencia. Bueno, en la realidad este concepto de potencia de la prueba pues es poco entendido y poco practicado. Yo me debo preocupar por la potencia de la prueba cuando estoy planeando la prueba de hipótesis, cuando aún no he elegido el tamaño de muestra. Es un concepto que debe influir totalmente en qué tamaño de muestra tomo, porque es la única forma, ¿cierto?, de yo caer en cuenta de qué tipo, o sea, qué posibilidades de error tipo 2 tengo de cometer según el tamaño de muestra, según la variación que tenga la población sobre la cual vamos a inferir. Bueno, espero les guste y muchas gracias.